Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos como siempre con los titulares de hoy. Israel pretende mejorar el acuerdo con Irán antes de su forma definitiva, el 30 de junio. Israel reconoce que el obús que mató al militar español en Líbano era suyo, pero lo atribuye a un error de cálculo. Interior vigila las mezquitas en busca de captadores para el adoctrinamiento yihadista. Y la leishmaniasis se propaga entre la población de las zonas bajo control yihadista de Daesh. Son las noticias, como digo, que tenemos para hoy y para comentarlas, como siempre, Jorge. Hola, Jorge. ¿Qué tal, Jordi? Luego viene al estudio Dani, que nos traerá noticias de corte cultural, pero empezamos hablando de Israel. Convertir un mal acuerdo en un pacto aceptable es el objetivo de Israel hasta el 30 de junio, fecha prevista para la firma de un acuerdo definitivo sobre el programa nuclear iraní entre Washington, al frente de 6 potencias, y Teherán. Hasta ahora Israel solo se había limitado a criticar el acuerdo marco logrado el pasado jueves en Lausana, en Suiza, pero este lunes, vía su ministro de Inteligencia y Asuntos Estratégicos, Yuval Steinitz, fueron presentadas varias exigencias concretas para que el texto sea más razonable. Israel desea que Irán paralice la investigación y desarrollo de centrifugadoras modernas y exige que se reduzca el número de las que ya están operativas. De no hacerlo, Teherán podría producir uranio enriquecido para una bomba atómica en 3 o 4 meses. Además, Israel reclama el cierre de la planta subterránea de enriquecimiento de uranio de Fordo, el traslado fuera de Irán del uranio, que ya ha sido enriquecido, y el envío de inspectores internacionales por todo el país en cualquier momento para verificar que las exigencias se cumplen y explicar todas sus actividades nucleares pasadas de las que se sospecha que pudieron tener un fin militar. Sí, bueno, ya ante la evidencia que este acuerdo marco ya está en marcha, pues lo que queda es tratar de que el acuerdo definitivo pues sea lo menos malo posible, partiendo de la base con que este es un mal acuerdo. Un mal acuerdo porque no pone ninguna limitación y esto es lo que trata de convencer Israel a las 6 potencias que se reúnen con Irán para hablar del tema. Y fíjate que las 4 primeras exigencias de las que habla Steinitz tienen que ver con el mismo tema, con el tema del enriquecimiento del uranio. A Israel no se ni siquiera exige o pide o cualquier cosa de que se olviden del programa nuclear iraní, que ya digamos que mucha gente tendría que pensarse para qué quiere Irán energía nuclear cuando tiene las reservas de petróleo que tienen. Pero más allá de eso, el tema es que para que una programa nuclear se convierta en un programa nuclear militar, necesita que el uranio se enriquezca, o sea, que sea más radioactivo que cuando se encuentra en la naturaleza y se convierte en barras de combustible para las centrales nucleares. El problema es que cuando esas barras dejan de utilizarse como desechos, pues se puede extraer de ellas la parte que todavía está activa mediante una técnica que se llama centrifugado. Como en las lavadoras, se lo hace girar en unas máquinas especiales que separan los átomos más pesados de los átomos menos pesados. Y entonces los más pesados son los que tienen mayor carga eléctrica y que van a tener mayor potencial radioactivo. Bien, esto evidentemente no son centrifugadoras como una lavadora común, sino que son aparatos más sofisticados, de los cuales Irán dispone de miles y decenas de miles de estos aparatos. Y ahora lo que pide Israel es no solamente que se reduzca el número de los que ya están operativos, sino que también se frene el desarrollo propio de mejoras de centrifugadoras que tiene en marcha Irán, porque Irán ha puesto a todos sus ingenieros a trabajar en mejorar las centrifugadoras. O sea, para que si tiene permiso para tener 10.000, pues que sean 10.000 que funcionen como si fueran 100.000. Ese es el objetivo. Y también, hablando del mismo tema, del enriquecimiento del uranio, reclama Israel el cierre de una planta destinada simplemente a eso, a nada más que a eso, no a la producción de ningún tipo de energía, sino solamente al enriquecimiento de uranio, que es una
planta subterránea que teóricamente es secreta. Lo que pasa que evidentemente los servicios de espionaje de Israel y de América ya saben que existe, pero para la Comisión de Energía Atómica eso no existe porque ellos no han estado allí. Y como es subterráneo, tampoco se le puede mostrar un cartel que diga aquí se fabrica uranio enriquecido, ¿no? Así que el cierre de esa fábrica y también que el uranio que ya ha sido enriquecido, que lo saquen de Irán, que no esté a disposición de las autoridades iraníes para que lo pongan en las ojivas nucleares, en uno de estos misiles de largo alcance que tengan y ¡pum! Y lo lancen contra cualquier país civilizado o no al que alcancen a llegar. Sabemos que el objetivo declarado es Israel, aunque no se descartan otros, por ejemplo, la ciudad más santa de todo el Islam, en la Meca. Pero bueno, esto es lo que Israel propone. En cualquier otra situación de la historia de los últimos 60 años, seguramente alguien estaría oyendo lo que dice Israel. Pero hoy en día, como el interlocutor de las potencias que dialogan con Irán es justamente Estados Unidos, pues la verdad que no tenemos ninguna idea porque Estados Unidos simplemente se limita a decir de que ellos no van a dejar la seguridad de Israel descuidada. Entonces, como diciendo, no se preocupen, si les cae una bomba atómica, después los atenderemos a los supervivientes, que no va a ser nadie. Seguimos. La muerte del cabo Francisco Javier Soria Toledo el pasado 28 de enero en una posición de la UNIFIL, la Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano, en la frontera con Israel, fue fruto de un error de cálculo de los artilleros israelíes. Así lo asegura el informe sobre el incidente elaborado por el ejército israelí, en el que han colaborado 2 expertos del Regimiento de Artillería de Campaña número 11 del ejército español. La investigación reconoce que el obús procedía de su artillería, aunque niega que el disparo fuera intencionado, y explican este error en que los artilleros no tuvieron en cuenta las condiciones meteorológicas imperantes en la zona a la hora de calcular el tiro y la ausencia de observadores para la corrección del tiro, una vez realizados los primeros disparos. Además, el lanzamiento del obús se efectuó desde el límite del alcance operativo de la batería, unos 16 kilómetros, a partir del cual pierde precisión en el objetivo. Bueno, sobre este incidente hemos hablado ya en varias ocasiones y seguimos informando de lo que las novedades que se produzcan, pues esto es las conclusiones del informe del ejército israelí en el que participaron 2 oficiales españoles que no necesariamente corroboran o firman el informe, simplemente participaron en todas las investigaciones, etcétera, etcétera. Bueno, grandes novedades no hay, porque Israel desde el primer momento reconoció de que la bala, el obús, había sido suyo. Eso no tenía discusión. No era un obús disparado desde la zona libanesa. Ahora, ¿por qué se produce eso? Desde el primer momento Israel dijo que fue un error y así lo entendieron la mayoría de los interlocutores del gobierno español, que no hubo ninguna intencionalidad, muy por el contrario, que Israel trata muy mucho de evitar cualquier conflicto diplomático por una cuestión como esta, porque no tiene, ¿qué interés tiene Israel en bombardear o matar al ejército español presente allí? Ninguna. El error de cálculo pues es atribuible, como han justificado los autores del informe, en las cuestiones meteorológicas y también en algo que es bastante más propio de estas situaciones, que es la falta de observadores en el terreno para la corrección de tiro y el alcance, porque esto fue una situación de emergencia, era una respuesta ante un ataque que hacían los de Hezbollah justamente desde una especie de valle o hondonada justo detrás de donde estaba este cuartel. Entonces, a menos de 500 metros de este cuartel, desde ahí se disparaba hacia las posiciones israelíes y observando o dando las correcciones de tiro en las condiciones en que estaban y con el alcance de los proyectiles al máximo, pues la precisión decae y por eso ha pasado esto, que incluso los soldados destacados allí vieron cómo había una progresión en que los obuses iban cayendo cada vez más cerca del cuartel.
Pero eso no era porque querían atacar el cuartel, otra vez lo reiteramos, sino porque el viento desvía los proyectiles. Esto cualquiera que haya trabajado haya tenido algún conocimiento de artillería sabe que esto es un factor determinante, incluso en el disparo de una sola bala para los francotiradores, pues hay al lado de ellos un observador corrector que toma mediciones del viento, porque hasta a una bala la mueve de su sitio. Pues imagínate a un obús que está varios segundos en vuelo, pues eso, si hay una ráfaga de viento o un viento fuerte en ese momento, pues hay un desvío importante. Así que, bueno, seguiremos adelante. La situación yo creo que está muy clara para todos. Lo que pasa que vamos a ver con qué se descuelga, por ejemplo, Naciones Unidas, que está elaborando su propio informe, y qué es lo que dicen respecto a este incidente. Venimos ahora a España. Internet y las redes sociales son el principal escenario hoy de propaganda, captación y radicalización yihadista. Pero los servicios antiterroristas españoles no han bajado la guardia en otro escenario del que surge también el yihadismo, las mezquitas. El Ministerio del Interior ha redoblado sus esfuerzos y ha ordenado un control más exhaustivo de los 1.000 centros de culto que hay en España, desde mezquitas a simples locales o pisos habilitados para la oración, en el 15% de los cuales se propagan ideas radicales. Interior intenta detectar a los captadores radicales que buscan y seleccionan a personas susceptibles de vivir un proceso de radicalización. En España viven 1,85 millones de musulmanes, el 40% de ellos de origen magrebí y una cantidad similar con nacionalidad española. Lo que se busca vigilando los centros de culto, más que el adoctrinamiento, es la captación, la selección de posibles yihadistas. Sí, Jordi, porque en el tema de las mezquitas, desde el 11 de marzo del 2004, desde los atentados de Atocha, pues el Ministerio de Interior se ha infiltrado en casi todas las mezquitas, o por lo menos en las más importantes, y tiene bastante controlado el tema de los sermones, por ejemplo, de qué se habla en los sermones y controlando lo que hacen los imames. Pero lo que es más difícil de controlar es que hablan entre ellos la gente que asiste. Y entre los que asisten no es que cada uno va inocentemente a lo suyo y solamente van a rezar. Ojalá fuera así, y como en cualquier otro centro religioso de cualquier religión que haya en España, sea cristiana, católica, ortodoxa, evangélica, budista, etcétera, etcétera. Así que, o judía. O sea, el problema es que en las mezquitas hay muchas veces un personaje que es el captador, que empieza a hablar con la gente antes y después, a ver por dónde van los tiros, especialmente con la gente joven, porque la gente joven, ya lo avisábamos ayer, son el caldo de cultivo más sencillo y más fructífero para el yihadismo descerebrado y cualquier forma de totalitarismo. Con lo cual, pues estos captadores tratan de acercarse a estas mentes más inocentes, y les incitan a, por ejemplo, que visiten determinadas páginas web, o si quieren asistir a reuniones, por supuesto, mucho más secretas, donde le darán más información de cómo llegar más rápidamente al cielo de los terroristas, nutrido de vírgenes esperándoles y siempre sonrientes ante la mayor de las crueldades. Y seguimos, según un periódico inglés, los habitantes de las zonas controladas por Daesh sufren una plaga de leishmaniasis, una enfermedad que provoca la aparición de úlceras dolorosas, fiebre y pérdida de peso que puede causar la muerte. La rápida propagación de esta enfermedad se debe a la contaminación y especialmente a las pésimas condiciones de higiene a las que están sometidos los habitantes del califato yihadista, entre los cuales podrían haberse registrado ya cerca de 100.000 casos. La epidemia es aún más peligrosa ya que los yihadistas rechazan los tratamientos médicos y han expulsado a organizaciones sanitarias como Médicos Sin Fronteras. Solo quedan algunos médicos con menos preparación para tratar la bacteria y que de momento no han logrado detener la propagación de la enfermedad. Ya, porque esto de volver a los tiempos de la Sharia es lo que tiene, Jordi, que se vuelve a los tiempos, se vuelve atrás en el tiempo, y también los progresos médicos
se van al garete. Y entonces tenemos estas cosas tan terribles porque lo peor de todo es que es tan sencillo evitarlo, simplemente con medidas de higiene. Pero dentro de la cultura, entrecomillado muchas veces, entre la cultura yihadista, está vivir como se vivía en el siglo VII, como vivía en los que conquistaron el mundo invocando el nombre de Allahu Akbar. Entonces, esta gente pues no practican exactamente métodos higiénicos e incluso reniegan de las medicinas occidentales en la medida de lo posible. Por supuesto, que tienen, cuando entran a una ciudad y toman una ciudad, se apoderan de los antibióticos porque saben que eso les va a servir, pero no exactamente de la manera que en Occidente entendemos que se van a utilizar, sino que cada uno se automedica a su manera o siguiendo las pautas de algún doctor en ciencias coránicas que incluya lo que en aquel libro se hable sobre medicina, y esa es la verdad, que nos ha llevado a una epidemia de una enfermedad que no se da prácticamente en ningún lugar del mundo, porque en los otros lugares del mundo esta enfermedad es una enfermedad que se transmite a las mascotas. Aquí en España, por ejemplo, puede verse en todas las veterinarias que recomiendan vacunar a los perros contra la leishmaniosis. Se supone eso, que los perros van husmeando en los desechos y en las defecaciones de los otros perros, y en donde hay pues la propia curiosidad de esta especie animal. En los seres humanos, a menos que uno viva una vida tan desastrosa como puede ser la que procura la literalidad del Corán y la Sharia, pues esto no pasaría. Y hoy en día, pues esto mismo está haciendo que el avance bélico del Daesh esté limitado, porque hay mucha gente. Estamos hablando de posiblemente 100.000 casos. Evidentemente, la mayoría serán civiles, pero también hay muchísimos combatientes, y entre esos combatientes, pues las fuerzas con fiebres y con pérdida de peso, pues no son las mismas. Y bueno, a mí cuando leí esta noticia, sabes que me recordó aquella novela de ciencia ficción de H.G. Wells, La Guerra de los Mundos, que ante el avance de una monstruosidad y ante la inoperancia de todas las armas, justamente lo que los destruye es un microbio que los contamina. Yo no sé si este va a ser el final del Daesh. No creo que la cosa sea tan sencilla, porque la intoxicación ideológica es mucho peor, más perdurable y penetrante que cualquiera de estas bacterias o infecciones de la naturaleza. Gracias, Jorge. Mañana te vemos de nuevo. Ahora, ya saben, viene Dani con las noticias culturales. Ya estamos en el espacio cultural y, como siempre, Dani nos va a traer unas noticias culturales. Hola, Dani. ¿Qué tal, Jordi? Muy buenas tardes. Pues efectivamente, vamos a empezar por Zaragoza, porque ya tenemos en marcha las terceras jornadas culturales sefardíes de Zaragoza, que empezaron este lunes. La verdad es que se nos pasó a anunciarlo ya el lunes, pero bueno, estamos a tiempo todavía de repescarlas a la mitad. En esta ocasión se desarrollarán hasta el sábado 11 de abril, hasta este sábado, y llevan por título Tradición Oral y Patrimonio Inmaterial. Son, como digo, las terceras jornadas dedicadas al estudio de la cultura hispano-judía, así como a su patrimonio inmaterial. Estas jornadas buscan entender y explicar el fenómeno del patrimonio inmaterial para todos los estudiosos e interesados y para el público aragonés en particular. Se desarrollan en el Centro Joaquín Roncal, situado en la calle San Braulio número 5 de Zaragoza. Y les hablamos de la conferencia que tendrá lugar el jueves 9 de abril a las 7 de la tarde. Está titulada Mitos y leyendas sobre los judíos en Sefarad, y estará a cargo de Vicente Zalaya, que es editor y librero especializado.
Y un día después, el viernes 10 de abril, a las 7 de la tarde, a las 19 horas, tendrá lugar la entrega del premio Ibn Pakda 2015. Y después, media hora más tarde, a las 19:30, habrá un recital en ladino con la colaboración del grupo Aldonza, de la Casa Regional de Castilla-La Mancha. Bueno, un recital en ladino en realidad sería un recital en judeo-español, ya que los estudiosos y eruditos del tema siempre puntualizan que el ladino es la forma escrita de este lenguaje y no la forma hablada. Y bueno, para redondear estas jornadas culturales sefardíes, el sábado 11 de abril a las 6:30 de la tarde se hará una recreación participativa y acercamiento a la festividad judía de Pesaj. Ya saben, la salida del pueblo judío de Egipto. Esto va con inscripción previa, así que nada, entérense a través de esta asociación cultural Sefarad Aragón, Aragón, que son los gracias, organizadores, porque estas terceras jornadas culturales sefardíes están organizadas por Sefarad Aragón, por la Asociación Cultural Amistad Judeo-Aragonesa, por la editorial Certeza Río Piedras Ediciones, y además colaboran pues el Centro Joaquín Roncal, el Centro Sefarad Israel y la Federación de Comunidades Judías de España. Y nos vamos ahora a Gerona. El día 15 de abril tendrá lugar una conferencia a cargo de Neely Shore dentro del festival llamado MOT. El título de la conferencia a cargo de Neely Shore es bastante curioso. Dice: ponte en forma y déjate sorprender por Jerusalén. ¿Cómo te imaginas la ciudad 3 veces santa? Déjate guiar por un recorrido colorido, perfumado y siempre sorprendente. Punto de encuentro de tradiciones, lugar a veces cargado de tensiones. En fin, como ven, no era todo esto el título, sino también una manera de llamar la atención de la conferencia. Sobre esta charla de nuestra amiga Neely, sí. De nuestra buena amiga Neely. Bueno, será el 15 de abril a las 7:30 de la tarde en la biblioteca del Instituto de Estudios Nachmanides, en la calle Sant Llorenç, sin número. La entrada es libre, así que nada, si quieren más información acudan a la web, pueden escribir a girona@redjuderías.org. Bueno, y vamos a despedirnos con una noticia cultural que ocurre en mi pueblo, en León, que pues la resaltamos porque nunca ocurre nada. Por eso me fui de allí y no pienso volver. En fin, el día 16, un día después de que nuestra amiga Neely pronuncie esta conferencia sobre Jerusalén, se estrenará en el Teatro El Auditorio la obra El Triángulo Azul, que es una intriga angustiosa y un cabaret grotesco en el recuerdo de un suboficial nazi, jefe del laboratorio de identificación fotográfica, que mira atrás para intentar explicar a sus hijos lo inexplicable: el exterminio organizado de millones de seres humanos más terrible que haya existido jamás. Sus recuerdos se posan en la arriesgada peripecia de aquellos españoles que sacaron las fotografías del campo y que sirvieron para incriminar a varios dirigentes nazis en los juicios de Nuremberg, y en el carácter singular de aquel grupo nacional capaz de pedir permiso en aquel infierno para hacer una revista musical. Será, como digo, el 16 de abril a las 21 horas en el Auditorio Ciudad de León, que está situado en la Avenida de los Reyes Leoneses número 4. La entrada cuesta 22 euros. Muy bien, pues en León terminamos, Dani, en tu tierra. Y ya nos vemos mañana con más noticias. Así que nada, hasta mañana, Dani. Hasta mañana, Jordi.